La Honda y la Púrpura. La epopeya de los honderos mallorquines. Gaspar Meliá Oliver. Dedicado a Katy, mi amante esposa, mi amiga, mi compañera. Reseña. En la época talayótica, desde el momento en que parece imperar una cultura eminentemente militar, es evidente que se cuenta con una cultura impuesta por dirigentes fuertes, mucho más que de los patriarcas de una cultura agrícola. Es decir, que cuando surge un caudillo militar, éste habría de imponerse. Debía vivir forzosamente en las mejores construcciones del poblado, cercano a los templos, quizás en la parte noble del poblado, y en cambio las gentes ordinarias debían vivir dentro y fuera del poblado, en viviendas que más bien podríamos llamar cabañas a muchas de ellas. Mallorca aparecería a nuestros ojos como una federación de minúsculos reinos y su sociedad, una sociedad feudal. Tal vez uno de ellos sería hegemónico y poseería una vaga supremacía sobre los otros. Este señor principal tendría por vasallos a los otros jefes de tribu o de clan en los que delegaría su autoridad, aunque con un cierto grado de autonomía. Bartolomé Enseñat Estrani. Historia primitiva de Mallorca. Prólogo. Al pisar por primera vez el recinto ciclópeo de los Closos de Ceangallá, cuya situación domina la rada de Porto Colom, tuve la escalofriante sensación de sentirme atrapado entre dos tiempos. Por una parte, los ancestros que allí habitan me retenían y susurraban al espíritu historias de un pasado remoto que para mí resultaba ampliamente desconocido a pesar de mi condición de indígena, y, por otro lado, el tiempo presente, que transcurría inmutable en forma de un continuo y ruidoso tráfico de vehículos que pasaban por la cercana carretera, que me atraía como un imán para tragarme en su bulliciosa vorágine. Sorprendido y algo ofuscado por los sentimientos que turbaban mi espíritu, me deshice como pude del abrazo del pasado que, turbulento, me hablaba y volví, temeroso y apresurado a la carretera, respirando ansiosamente del presente. Contemplé algo estupefacto, desde la distancia, aquel reducto compuesto de semienterradas rocas ciclópeas que la paciencia de la arqueología estaba desenterrando del pasado, y me sorprendí a mí mismo prometiéndoles a los ancestros volver a escucharles en otra oportunidad, con el espíritu más abierto, más sereno y acariciado por la ligera brisa del levante. No mucho tiempo después cumplí mi promesa, y, con la mente abierta de par en par, junto a las grandes piedras que conforman la naveta principal del poblado, presentí de improviso la paciencia, el valor y la grandeza de los hombres, mujeres y niños que habían trabajado y habitado entre sus muros. Algo de lo que mi espíritu presintió está humildemente reflejado en las páginas que siguen. El autor. Palma de Mallorca, 10 de febrero del año 2005. Introducción. La guerra comenzó en el año 525 AC, cuando al faraón Amós II lo sucedió su hijo Psamético III. Cambises había preparado la marcha de su ejército a través del desierto del Sinaí con la ayuda de tribus árabes, que le prepararon depósitos de agua, esenciales para cruzar el desierto. En la decisiva batalla de Pelusio, los persas derrotaron a los egipcios. Después de un largo asedio, Memphis cayó derrotada por los ejércitos de Cambises y apresado el faraón Psamético III. El rey persa hizo presenciar al depuesto y encadenado faraón como su hija era humillada al ser enviada a buscar agua al Nilo como una sirvienta y posteriormente esclavizada. Su hijo fue igualmente obligado a desfilar encadenado junto a otros 2000 prisioneros de la nobleza, a quienes habían colocado un freno en la boca, como si fueran reses, antes de ser ejecutados. Psamético III fue tratado según una costumbre persa que respetaba y utilizaba para sus propios fines imperiales a los hijos de los reyes derrotados, puesto que la guerra la habían comenzado los persas contra su padre Amasis II. Por ello fue llevado en cadenas junto a Cambises, donde al principio se lo trató bien. Solo gracias a los dioses Sekem, el médico real, pudo escapar a la dramática purga de los persas contra los súbditos del derrotado rey egipcio. Después de un tiempo, Sekem tuvo noticias de que Psamético III había tramado una rebelión contra Cambises y que fue descubierto y ejecutado forzándole a beber la sangre del sagrado toro Apis hasta morir. Fue entonces cuando Sekem, que había sobrevivido escondido,
se sintió desligado de todo compromiso profesional y personal que le mantenía anclado en Memphis por lealtad a la depuesta Casa Real, llegando a la conclusión de que, para intentar sobrevivir a la barbarie persa, tenía que escapar del malogrado país de Egipto que vivía, ahora, sus horas más bajas. Durante la preparación de su huida, había decidido llegar a Tarsis como punto conocido más alejado de Egipto. Contempló la partida de los 50.000 hombres que conformaban el ejército que Cambises envió para someter al oráculo de Amón ubicado en el oasis de Siwa y del que nunca más se supo, suponiéndose que cuando habían atravesado la mitad del desierto que separa el oasis del valle del Nilo, una tormenta de arena sorprendió a sus hombres, sepultándolos para siempre. Convenció a un pescador de la ribera del Nilo, a cambio de un brazalete de oro, para que a través del brazo canópico del río le trasladara al puerto de Naucratis, la que gobierna Barcos, situada al sureste de la ciudad de Alejandría y que desde Pasamético y fue cedido a los griegos que fundaron allí un emporio comercial. Naucratis fue la primera colonia comercial establecida en Egipto por los griegos y muchos de los primeros habitantes de la ciudad fueron mercenarios griegos que servían hasta entonces en la vecina fortaleza egipcia de Dapnae, en el extremo oriental del delta. Naucratis fue durante un tiempo el único puerto autorizado del delta del río Nilo, por lo que los navegantes del mar Mediterráneo forzosamente debían pasar por él antes de internarse hacia el interior de Egipto. Sekem comprendía intuitivamente que con la invasión persa esta situación privilegiada no duraría mucho tiempo, por lo que rápidamente aceleró los contactos que le permitirían, con la ayuda de sus dioses, embarcar hacia Tiro, desde donde intentaría negociar con el patrón de algún barco fenicio para emprender un periplo a través del mar que le alejara lo máximo posible del descabellado caos que había roto todas las tradiciones a las que él respetaba. Decidió ser cauto y se dejó ver en repetidas ocasiones orando en el templo principal de la ciudad llamado Helenio, recinto sagrado dedicado a los dioses de los griegos, para que la gente se familiarizara con su presencia y no levantar sospechas, al tiempo que observaba los movimientos del puerto y la mejor opción para embarcar hacia Tiro. El médico egipcio no tuvo, sorprendentemente, ningún problema para encontrar quien le aceptara en su barco para tan usual travesía comercial, y pronto ante sus ojos se perfiló la silueta imponente de las murallas que rodeaban por completo la ciudadela, emplazada sobre una isla que la separaba del continente unos 750 metros, tal como había escuchado de boca de marinos griegos. Pudo comprobar que Tiro era de perfecta hermosura y abundaba en riquezas de todo género. Su enorme flota surcaba el mar hacia lugares remotos. Llegó a ser muy gloriosa en el corazón del alta mar, y con sus cosas valiosas hizo ricos a los reyes de la tierra. Tal era en el siglo VII hace la importancia de Tiro, ciudad fenicia enclavada en el extremo oriental del Mediterráneo. Sus habitantes fueron los primeros en observar la relación entre la luna y las mareas, así como en aplicar la astronomía a la navegación. De ahí que la gran distancia entre Tiro y Tarsis, España, no representara ningún obstáculo para ellos por aquellos días. La lejana Tarsis era un gran mercado para Tiro, tal vez la principal fuente de la riqueza que poseyó durante parte de su historia. España tenía ricos yacimientos de plata, hierro, estaño y otros metales con los que los fenicios comerciaban a todo lo largo del Mediterráneo. Capítulo 1. En mis sueños los he visto elevarse, soberbios, sobre los primeros escalones del tiempo. Sekem, apodado el egipcio por su procedencia, contemplaba cómo el portador del fuego entregaba ceremoniosamente al Ezir el valeroso la brasa ardiente celosamente custodiada en el protector envoltorio de hueso y cuero durante la larga noche del crudo invierno isleño. Aunque aquellas gentes indígenas entendían, sobradamente, del arte de encender el fuego con las chispas desprendidas del pedernal, conservaban la antigua tradición y oficio de conservar perpetuamente encendida la llama que antiguamente recogían, temerosamente agradecidos a los dioses, del ardiente tronco del árbol herido por el rayo. Lecir el valeroso puso la brasa sobre la seca hojarasca amontonada y pronto crepitaron las llamas de una alegre fogata que esparcían su fulgor iluminando, fantasmagóricamente, las ciclópeas paredes del poblado talayótico del clan del Halcón. El calor desprendido por la hoguera confortaba los ateridos miembros del egipcio, que recordó, en un momento de ensoñación, la manera en que,
esclavizado por los fenicios, unió su destino al de los moradores de aquel pétreo poblado situado al sureste de la mayor de las islas Gimnesias, Mallorca, y que tan alejado estaba de su culta Menfis. Sequem había comenzado su largo periplo por el mar Mediterráneo a partir de la capital fenicia Tiro. Había pactado su pasaje, en duro regateo, con Patrous el capitán fenicio conocido por todos por su gran avaricia y embarcado en su gran nave de transporte que viajaba pesada y lentamente en la habitual forma de navegación costera, comerciando de puerto en puerto hasta llegar a su destino final en Tarsis, la ciudad de Gadir. La medicina egipcia era altamente apreciada en todo el mundo conocido, y Sequem impartía su arte de sanar los enfermos en todos los lugares donde recalaba la nave fenicia. Tal era el reconocimiento de los pacientes a sus servicios que había ido atesorando en su equipaje gran cantidad de oro producto de su exitoso trabajo. Antes de emprender el regreso a Tiro, tras encomendarse los marineros fenicios a sus dioses y haber limpiado y perfilado de nuevo los grandes ojos en forma de amuleto Udhat que portaba a la proa de la nave con el fin protector de no perderse entre las inmensidades del mar, Patrous, seducido por noticias que circulaban por el ambiente portuario, y guiado por su inveterada ambición decidió aventurarse hacia un rumbo peligrosamente desconocido. La pesada nave había partido de Gadir con un rumbo que la llevaría hacia fuera de las columnas de Heracles. Fueron impulsados durante 4 días por un generoso viento hasta llegar a interceptar la ruta migratoria del preciado cerdo de mar, atún gigante, que abundaban en aquellas aguas. Los fenicios llamaban, familiarmente, cerdos de mar a los grandes atunes por el hecho de que de estos se aprovechaba casi todo tal como de los cerdos verdaderos. Había observado cómo eran arponeados, con gran profusión de sangre, los grandes túnidos, y cómo eran debidamente manipulados por los marineros fenicios, cortándoles la cabeza y eliminadas sus vísceras, eran finalmente adobados en salmuera e introducidos en grandes ánforas que, una vez selladas, eran arranchadas en la bodega de la gran nave fenicia. Satisfecho Patrous del provecho que había sacado de la peligrosa incursión en aquellos procelosos mares, había dado orden de tomar la derrota que les devolvería a las columnas de Heracles y, una vez llegados al mar conocido, enfilar el rumbo de vuelta a Tiro sin olvidarse de pasar por las islas Gimnesias en su perpetuo deambular, comerciando allí donde recalaban. La cantidad de oro acumulada en las arcas del capitán de la nave era ya considerable, y Patrous hubiera podido pasar por alto, sin pena ni gloria, el comercio con aquellos altivos y peligrosos clanes isleños, pero su avaricia sin límites no le permitía tal despilfarro. Su codicia le llevó a urdir el plan de apoderarse de todos los bienes, tan honradamente atesorados por el médico egipcio, al que decidió matar ante las costas de la isla mayor. Su perversa mente le impulsó, sin embargo, a considerar más provechoso el esclavizar al egipcio y venderlo como cara mercancía a los clanes isleños tan necesitados de mano de obra para construir sus imponentes murallas de piedra. Como era habitual, la nave fenicia había fondeado, para su seguridad, algo lejos de la orilla de la estrecha cala. Entre la bruma del amanecer, el egipcio, fuertemente maniatado, había sido instalado en una canoa y, conjuntamente con diversos enseres y ánforas de vino, depositado en la playa como objeto de comercio. Había visto cómo la canoa fenicia se apartaba rápidamente de la costa en dirección a la gran nave, como si sus tripulantes temieran ser objeto de un ataque o víctimas de algún indefinido peligro. Pasado un tiempo, que a Sequem le pareció eterno, había visto comparecer a los pobladores de la isla que, desconfiados, rodeaban los objetos de comercio depositados en la arena y, temeroso, se prosternó ante ellos. Sentía, más que veía, cómo era fijamente observado por aquellos hombres y, muy especialmente, por un altivo guerrero que empuñaba una afilada lanza de madera endurecida al fuego. Conocedor de las terribles costumbres hispanas para con los prisioneros a los que se les utilizaba como ofrenda a los dioses cortándoles las manos y colgando de un garfio la diestra, temió gravemente por su vida en aquellos primeros momentos. Satisfechos al fin los guerreros con las mercancías expuestas en la arena, el egipcio fue conducido por el guerrero de la lanza en dirección al cercano poblado amurallado con grandes piedras, mientras, los hombres que le acompañaban,
cargaban con el resto de las mercancías. Al llegar al poblado le dejaron maniatado ante la gran torre como desentendiéndose de él. Sekem se sentó en el suelo mientras era rodeado por numerosos chiquillos que le contemplaban con visible curiosidad, mientras, los hombres se reunían en la larga sala hipóstila con forma de nave en acalorada discusión. Tras no muy larga deliberación se dirigieron varios hombres a una edificación que se alzaba lateralmente a la naveta y que debía ser un almacén, pues salieron de ella, cargados con unos fardos de pieles de toro, unos cuantos cestos que contenían sal y otros repletos con pequeñas caracolas de mar vivas con las que los fenicios fabricaban el tinte de la púrpura roja, tapadas con algas frescas para alargar su supervivencia, en dirección a la playa. Allí, sobre la arena, fueron depositados los objetos de intercambio que aquellos hombres habían considerado como justo pago por las mercancías recibidas de los mercaderes fenicios, quienes, protegidos por la distancia de seguridad, observaban desde su nave todos los movimientos de los indígenas. Sus secos ladridos llamaban a Numara, la que viene de lejos como cada mañana. La hembra de foca monje se acercaba, juguetona, a la orilla de la gran ensenada por donde solía pasear la mujer y la llamaba hasta que ésta acudía a juguetear con ella. En los meses postreros del último invierno, como en una especie de milagro, la huidiza foca, que siempre estaba con su manada en las cuevas de los acantilados, se había acercado a la espléndida joven que paseaba junto a las gélidas aguas de la gran ensenada, dándole un gran susto con sus ladridos. Se mantenía a corta distancia de ella mostrándole unos caninos altamente desarrollados que la mantenían petrificada y sin atreverse a mover en ninguna dirección, hasta que pasado el susto inicial y recuperada la sangre fría, Numara pudo observar que los festivos movimientos de las aletas de la foca nada tenían de amenazadores. De repente la foca se sumergió y al rato volvió a emerger llevando en su boca una gran escupiña que llevó hasta la mujer con signos evidentes de entregársela. Soltaba la escupiña delante de Numara y, al no cogerla la foca la recogía de nuevo volviendo a sumergirse, y depositándola otra vez delante de ella. Al fin, perdido el miedo al simpático animal, Numara aceptó el regalo del gran bivalvo, lo abrió con su puñal y lo sorbió con deleite ante la alegría de la foca que batió las aletas como si aplaudiera. La foca ladraba como un perro y tenía algo de mal aliento, pero era simpática como ella sola, y sin más, se aceptaron mutuamente quedando allí sellada la gran amistad entre las dos féminas que a partir de aquel momento compartieron amigablemente sus juegos. La joven le puso a la foca el nombre de Pelusa, y ésta, agradecida por las caricias de la joven, compartía con ella los moluscos, aunque no así los pescados de los que era una solitaria y gran devoradora. Numara tenía el convencimiento de que la foca escogía para ella los mejores bivalvos de la ensenada. Aquella bella mujer había sido acogida por el poblado del Halcón cuando fue rescatada, mientras luchaba por su vida, del naufragio de una nave griega que zozobró, precisamente, frente a la gran ensenada. La nave, procedente de la isla de Ibosim, isla de los Pinos Ibiza, no había podido evitar el fatal desenlace, ya que la furia de las grandes olas la lanzó contra las afiladas rocas de la embocadura de la Gran Rada cuando intentaba refugiarse de la monstruosa tormenta. Aquel providencial naufragio había evitado toda una vida de esclavitud a la joven mujer, ya que ésta había sido raptada por un marino griego cuando paseaba por la orilla de la playa en su lejana isla. Aunque su corazón sangraba por la forzada separación de su familia, estaba sumamente agradecida a los jerarcas del clan del Halcón por su familiar acogida y por toda la amistad y el respeto que le profesaban todos sus integrantes. En su fuero interno, el egipcio, sintió un gran alivio cuando se dio cuenta de que era objeto de intercambio por la modalidad del trueque. Pensó para sus adentros, que no se paga por un prisionero al que hay que matar, o así quería creerlo para sus adentros. Había comprendido buena parte de lo que hablaban entre ellos, ya que usaban la lengua griega madre de todas las lenguas, que él dominaba ampliamente, y no había podido escuchar nada que pudiera intranquilizarle de forma inmediata. Sin embargo, volvió a temer por su vida cuando el fornido guerrero se dirigió hacia él con un puñal de bronce en la mano diestra, pero, ante su sorpresa,
el arma solo fue utilizada para cortar las ligaduras que aprisionaban sus manos a la espalda y también las que ataban sus piernas en corto para que no escapara. Una vez liberado, el guerrero le habló, me llamo Lecir apodado el Valeroso y tú eres mi esclavo, pues te he cambiado por mis más apreciadas pieles de toro. El guerrero paró de hablar, creyendo que el prisionero no lo entendía. ¿Has comprendido mis palabras? El prisionero asintió con la cabeza y le contestó al guerrero me llamo Sekem y soy egipcio, de profesión hombre de los que sufren, médico, y no he nacido para ser esclavo, te ruego que me mates antes de padecer este injusto castigo. Lecir lo miró fijamente, nada se entreveía de lo que pensaba, pero su rostro denotaba nobleza y altivez irreductible. Sin darse por aludido le contestó con una pregunta. ¿Por qué te han dejado en la arena los fenicios?, preguntó, con curiosidad, el guerrero, ¿acaso les robaste o te enfrentaste a ellos? Mi profesión de Sannu, hombre de los que sufren, está dedicada a la curación de los males y no al arte de la guerra, soy pacífico y me rijo por la ley de la verdad de nuestra diosa de la justicia Maat, explicó el egipcio, por esto te digo, en verdad, que fui expoliado de mis bienes y hábilmente convertido en materia de trueque por tus pieles, así se libraron de mí y doblaron su ganancia por mis bienes en oro y por mi precio de esclavo, somos un pueblo noble que no se permite obtener bienes de la mentira, y siempre pagamos un precio justo por los objetos de trueque, dijo el guerrero dudando. Lo mejor sería dar por terminado este asunto y ponerte a trabajar con los otros esclavos en el reforzamiento de la muralla del perímetro del poblado, pero algo me dice que estás diciendo la verdad, eres en verdad un hombre de los que sufren, ¿cómo puedes demostrarlo? He dicho la verdad en todo, soy un Sannu, médico, y soy tratado como esclavo por la avaricia de Patrous, el capitán de la nave fenicia. A bordo de la nave está mi equipaje con los instrumentos que utilizaba para la curación de los males, pero esto está ya muy lejos, dijo Sekem con tristeza será justo el comprobar si de tu boca salen las palabras de la verdad por si debo cortarte las manos y lanzarte al barranco en ofrenda a mis dioses de la fuerza y el poder por mentiroso. Lecir el Valeroso miró decididamente hacia la arena donde los fenicios recogían y colocaban apresuradamente en la canoa las pieles, la sal y las caracolas de la púrpura estaban a un centenar de metros de su posición. El guerrero deshizo lentamente la honda de largo alcance que llevaba anudada en torno a la cintura y escogió del zurrón que llevaba colgado al costado un mediano proyectil de piedra que colocó en la cazoleta de la honda. Ruidosamente, la volteó por 3 veces a la altura de la vista y lanzó con furia el proyectil en dirección a la línea de flotación de la canoa fenicia varada en la arena que, del impacto, casi se partió por la mitad. 2 grandes agujeros se apreciaban en la madera de los costados de la pequeña nave. Cuando Sekem empezó a tomar conciencia de las intenciones del guerrero, este, junto con unos 20 hombres, ya se dirigía, amenazador, hacia los asustados fenicios de la arena. Entre ellos estaba el tembloroso capitán de la nave. Como se notaba en su cara que era un vulgar ladrón, un mezquino déspota, pero, se irguió desafiante ante los guerreros isleños y les gritó nerviosamente, _allé gimnetas por Astarte que esto no es lo acostumbrado en unas buenas relaciones comerciales, que mal he perpetrado contra vosotros para que me amenacéis a mí y a mi tripulación. Me habéis pagado miserablemente mis preciosas mercancías y ahora me amenazáis con vuestras armas. ¿Qué más queréis de nosotros? Lecir el Valeroso miró con desprecio al avaro y trémulo marino y le tendió una trampa, pasaré por alto que has despreciado mis mejores pieles de toro y que has considerado mezquino el pago con la sal tan trabajosamente elaborada y transportada por mi pueblo, así como el diario esfuerzo de nuestras mujeres para reunir la gran cantidad de caracoles del mar con que os hemos pagado, más que sobradamente, las 4 baratijas y un mediocre esclavo sin fuerza para trabajar, y como soy justo. Y hoy me siento generoso, perdonaré tu vida y la de tus hombres a cambio de que completes la oferta de trueque con el equipaje que portaba el esclavo, así que manda un hombre a nado hacia tu barco y que vuelva con él. El capitán fenicio quería hablar para dar instrucciones a su hombre, pero ante la amenaza de la daga de bronce del fornido hondero, se limitó a señalar con la cabeza a uno de sus hombres en dirección al barco,
el cual empezó a adentrarse en el agua de la dorada playa en dirección a la gran nave fenicia. Al rato, saltó otra vez por la borda al mar trayendo consigo a la playa un saco que contenía unas ropas, unas sandalias y un envoltorio de piel conteniendo instrumental quirúrgico confeccionado en cobre y que el hondero examinó con curiosidad. Había diversos frascos conteniendo pociones medicinales y una buena cantidad de instrumentos cortantes de extraña forma que servirían a un cirujano para sus intervenciones. El hondero comprendió entonces que el egipcio no le había mentido, y que este era objeto de la traición del fenicio, voy a respetar mi palabra de conservar vuestras vidas, sin embargo no volveréis a ver vuestra ciudad del otro lado del mar, ya que me habéis engañado, dándome como objeto de trueque a un hombre libre al que traicionasteis, robasteis y esclavizasteis injustamente y que había pagado con su oro vuestro transporte. Continuó Lecir por otra parte, al equipaje del egipcio le falta el oro que le robasteis. Aterrorizado el fenicio y viéndose sometido a la esclavitud de por vida jugó su última baza intentando matar al hondero con una daga que llevaba escondida en la faja del cinto, y a punto estuvo de conseguirlo antes de morir degollado por el arma de Lecir el valeroso, solo falló por escasos centímetros del corazón ya que su daga se hundió en la parte superior del pecho del hondero. Lecir resultó malherido cayendo de rodillas en la arena, mientras, los restantes fenicios de la tripulación eran rápidamente sometidos y maniatados, pasando a formar parte del contingente de esclavos del poblado del Halcón. Lecir el valeroso fue llevado al poblado por sus hombres y depositado en un camastro justo delante de la gran torre de fortificación del poblado. Estaba consciente todavía y sangraba abundantemente por la herida incisa de la daga fenicia, traed al egipcio, ordenó Lecir, entregadle sus pertenencias y dejadle libre, esta es mi decisión. El egipcio fue llevado ante el yaciente guerrero que iba palideciendo a medida que la hemorragia le afectaba. Eres libre, ya que las palabras de la verdad han sido pronunciadas por tus labios, te respeto y deseo que mi pueblo también lo haga cuando yo muera. El hombre de los que sufren se agachó observando la grave herida, la palpó cuidadosamente y levantándose dijo, te doy gracias por tu justo gesto, y ahora te ruego me permitas intentar curar tu herida, ya que conozco su tratamiento. Lecir, entre la bruma de la inconsciencia, hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y murmuró desfallecido. Que así sea, y se desmayó ante la aterrorizada mirada de la bella mujer que se había acercado a su lado y que miraba con mirada lastimera hacia el portal de la gran torre en la que había hecho aparición Catlo, apodado el que conoce, el que detentaba la jerarquía político-religiosa del clan del Halcón. Tara, la esposa del guerrero, sabía que nada se podía intentar por parte del extranjero a favor de Lecir, si el jerarca no lo aprobaba y se prosternó ante él suplicándole su aprobación, te ruego, gran conductor del pueblo del Halcón, que permitas que el extranjero intente curar a mi hombre. Antes de entrar en la oscuridad, Lecir ha aceptado que así sea, pero nada puede hacerse sin tu sabia dirección, Gran Catlo, te lo ruego por los dioses que rigen los destinos de la isla. Catlo, el que conoce, asintió gravemente ante la petición de la afligida mujer. Apruebo que el extranjero aplique su ciencia a nuestro mejor guerrero, pero este debe saber que, si muere en sus manos, su vida finalizará con la de Lecir. Se dirigió a Sekem, ¿aceptas mis condiciones, extranjero? Morir ahora y no tener que soportar la infame condición de esclavo de por vida, era hartamente preferible para Sekem, que con gran dignidad contestó al jerarca. Acepto tus condiciones, pues prefiero morir joven practicando el arte de la curación por la que he jurado dedicación ante mis dioses, que morir algo más viejo como esclavo arando tus campos, continuó el egipcio. Necesito la miel de tus abejas para desinfectar la herida y que me dejes escoger entre tus hombres al que tenga poder sobre el flujo de la sangre. Así sea pues, sentenció Catlo, que venga Natel, que no teme a las abejas, y se ponga a tu disposición. Y en cuanto a lo otro que solicitas, escoge el que tu arte te indique de entre mis hombres. Catlo continuó amenazador, si no curas a nuestro guerrero serás lanzado por el acantilado en ofrenda a Mars, y si lo curas quedarás al albur de lo que decida sobre ti Lecir, ya que por tu causa se encuentra en esta dolorosa condición. Sekem, sin prestar ya más atención a las circunstancias externas,
únicamente se sentía impulsado a poner en práctica su arte de la curación para intentar sanar, por todos los medios a su alcance, al doliente guerrero que tenía postrado ante él. Recorrió con presteza el círculo de hombres, mujeres y niños que rodeaban al herido, percibiendo con sus afinados sentidos la aptitud de los que tenían poder hemostático sobre el flujo de la sangre. La mejor elección posible recayó sobre un delgado chiquillo que dijo llamarse Nat, apodado el Joven, hijo del que no teme a las abejas, al que Sekem cogió de la mano y acercó rápidamente al guerrero herido. Pon tus manos cerca de la herida, apresuró Sekem, y no las quites hasta que la sangre deje de brotar. El asustado chiquillo obedeció, tembloroso, las órdenes del que es de los que sufren, y ante el asombro de los que les rodeaban, la sangre dejó de manar casi al instante. Mientras tanto, Nat, el que no teme a las abejas, trajo un vaso lleno de la mejor de su miel, y el médico pidió a la esposa del guerrero que trajera pan enmohecido y algo de carne fresca de cordero mientras untaba la herida con copiosa cantidad del dorado producto. Una vez que estuvo debidamente desinfectada la herida, la cosió con un fino hilo de lino que llevaba en el envoltorio de herramientas quirúrgicas, cubriendo posteriormente la herida con una capa de pan enmohecido y, finalmente, con la carne magra de cordero que le había traído presurosa la mujer del guerrero. Después se encomendó a Imhotep, su dios de la salud del cuerpo, y mandó que trasladaran a Lecir el valeroso al interior de su morada, donde se acuclilló a su lado a la larga espera de la evolución del herido. Su sensibilidad le permitía intuir que la gran capacidad de energía latente en el guerrero era de tal magnitud, que le permitiría sobrevivir sin muchos problemas. Pero, una vez pasada la urgencia, su mente volvía a indagar, sombríamente, sobre el futuro que le depararía el destino junto a aquel pueblo extraño de guerreros algo primitivos de los que desconocía su comportamiento para con los extranjeros. Durante los días siguientes en los que el enfermo deliraba entre la fiebre y la inconsciencia, en los escasos momentos que se permitía dejar solo al guerrero herido, Sekem paseaba por el poblado construido y fortificado con inmensas piedras colocadas una sobre la otra sin ningún tipo de argamasa. Nadie se atrevió nunca a importunarle, aunque él no intentó, bajo ningún pretexto, el alejarse fuera de la muralla circular que rodeaba el poblado, a sabiendas que un certero tiro de honda habría acabado con su vida al instante, en el mejor de los casos. Al 10º día, Sekem, después de revisar la herida del guerrero, había salido de los aposentos de Lecir y estaba sentado bajo la sombra de un acebuche cercano contemplando cómo un grupo de mujeres aprendía, de los nuevos esclavos fenicios, a fabricar trampas flotantes para pescar las caracolas de las que se extraía, pacientemente, el tinte del color púrpura que había hecho famosos y ricos a los comerciantes fenicios en todo el mundo conocido. El egipcio recordaba vividamente algunas de las murallas de Tiro construidas con los caparazones de aquellas caracolas, tal era la enorme cantidad necesaria para conseguir procesar el famoso tinte que daba color a todas las vestimentas reales y aristocráticas de la época. Los esclavos fenicios, trenzaban largos mimbres conformando una especie de nasas a las que, posteriormente, adosaban corcho de alcornoque en su base para que flotaran. Después, eran colgadas de las nasas largas cuerdas repartidas a su alrededor, y ensartaban en ellas, a una distancia regular, una especie de cascabeles hechos de hueso. Por último, cubrían de algas frescas, a modo de camuflaje, las nasas flotantes. Al parecer las caracolas sentían una franca curiosidad por las sonoras cuerdas que descendían hasta el fondo, y subían indefectiblemente por ellas hasta la nasa que, por su hábil construcción ya no las dejaba escapar, quedando aprisionadas en ella. Hasta aquel momento estas caracolas habían sido siempre recogidas trabajosamente por las mujeres del poblado que se sumergían a pulmón libre hasta el fondo de la gran rada, siendo ayudadas en superficie por odres hinchados a modo de flotador, por lo que aquel adelanto las ayudó grandemente en su diaria labor. En estas estaba cuando, Tara, la esposa de Lecir, salió de su morada corriendo hacia él apresuradamente. Lecir ha vencido a la oscuridad y pregunta por ti, hombre de los que sufren. Dando gracias a Imhotep, el egipcio se apresuró a regresar hacia la morada donde reposaba el guerrero. Estaba ya sentado en el camastro y, aunque débil,
mostraba ya un saludable color en el rostro. Tienes buen aspecto, guerrero, le dijo Sekem, observando atentamente al enfermo, y puesto que tu herida ya sanada ha supuesto la unión de mi destino personal a la decisión que tomes sobre mi destino, te ruego dispongas. La curtida faz del guerrero se alegró de repente. Dispongo pues, que tu destino sea el de ser mi hermano de sangre y totalmente libre. Te ruego que mientras estés entre nosotros impartas tu arte de sanar entre nuestro pueblo bajo la supervisión del sumo sacerdote y jerarca Catlo el que conoce. Sekem, el hombre de los que sufren, apretó fuertemente el brazo amistoso que le ofrecía Lecir el valeroso y en su alta sensibilidad intuyó la gran carga de amistad que había nacido entre los dos, por largos años, si este era el designio de los dioses, así se rubricó el egipcio, indicando a Tara, la mujer de Lecir, que le ayudara a levantarlo y llevarlo al exterior de la morada. Allí, bajo el espléndido usol isleño, le estaba esperando, sonriente, el poblado entero con el gran jerarca Catlo al frente. Sin aclamación alguna, fueron depositando con gran respeto sus modestas ofrendas a los pies del gran jefe guerrero del poblado del Halcón. Lecir iba agradeciendo con una sonrisa e inclinaciones de su cabeza los gestos de reconocimiento de los habitantes del poblado, al tiempo que Tara recogía los presentes y lanzaba miradas de agradecimiento al egipcio. Ahora, Sekem, sentado a la lumbre de la fogata, recordaba apaciblemente todos estos acontecimientos que habían marcado su destino en aquella bella y misteriosa isla.